Muy buenos días. Pueden escucharme, ¿verdad? Silencio. Bien, comenzaremos. Eh, a ver, ¿qué tenemos para hoy día? Creo que tenían una práctica, ¿no? ¿Todos han logrado hacer? ¿Han tenido alguna complicación al hacer esa práctica? A ver, ¿dónde estamos? Eran estos ejercicios, ¿no? O son el 11, 12 y 19. Todavía tienen tiempo. No olviden hacer esa práctica, por si acaso al final se va sumando los puntos y a veces no les alcanza. Y si han tenido alguna complicación con algún ejercicio, pueden decirme para tratar de ayudarles, darles ideas en cómo resolver. Aunque si no me equivoco, el 11, 12 y 19 creo que ya están resueltos aquí. A ver, veremos. Este, por ejemplo, ¿no? Escribir todos los números del 100 al 0, de 7 en 7. Si no me equivoco, ya está aquí, ¿no? Es simplemente este for. Entonces lo que tendríamos que hacer es colocar esto en una clase que se llame, por ejemplo, ejercicio 11, y desde el principal llamar al ejercicio 11. En realidad todo esto podría estar en un método, ¿no? Directamente colocar esto en un método y llamarle y que empiece a imprimir. Podría ser una opción. El otro era pedir 15 números y escribir la suma total. ¿Dónde estamos? 13, 14, 15. A ver, espérenme un rato. 11 y 12 dice, ¿no? Pedir 15 números y escribir su suma. Mm, También podrían colocar todo esto, ¿no? En un método, colocar todo el for y dentro de ese for que pidan los números y enviar el resultado, ¿no? Podría ser también la solución más rápida para este. Y el último ejercicio es el 19. Debe estar por aquí. Leer 10 números enteros y mostrarlos en este orden, ¿no? El primero, el último, el segundo, el penúltimo, el tercero. Entonces, para hacer eso, es igual, ¿no? En realidad, el resultado debería quedar así. Se introduce en orden, ¿no? Lo haremos en orden. Y un 5 por ahí. Si introduce esos números, como resultado me dice el primero, el último, entonces debería imprimir el primero, el último y así sucesivamente, ¿no? Luego el segundo, imprimiría el 9, el 3, el 8, el 4, el 7, el 5 y el 6. Entonces esto debería mostrar, ¿no? Y de esto, si no me equivoco, también está su solución, ¿no? Por ejemplo, en este primer for o este for podríamos colocarlo en un método.
un método que diga introducir los números y que haga todo esto, ¿no? Que empiece a introducir todos los 10 números. Y hacer otro método que diga calcular, por ejemplo, y que empiece directamente o mostrar, ¿no? Otro método que diga mostrar resultado y que haga todo esto, ¿no? Que empiece a mostrar el primero, el último, el segundo, el penúltimo y así, ¿no? Entonces ese también sería una alternativa para que hagan su solución. ¿Qué más? Tenemos nada más por aquí. Entonces continuaremos con nuestro avance. La anterior clase ya hemos visto un poco de la parte gráfica, entonces ahora vamos a continuar con eso. O bueno, antes de continuar con esta parte gráfica, tal vez alguien tiene alguna duda respecto a esa práctica, o todo está claro. Bien, si todo está claro, entonces continuaremos con esto. Haremos algunos otros controles más. Hemos visto un poco esto de las etiquetas, esto del botón y los campos de texto. Entonces ahora veremos algunas otras opciones más que tenemos. Por ejemplo, esta lista desplegable, este botón de opción y de repente este deslizador también. Entonces veremos algunas características que podría tener esos controles. Y eso lo haremos directamente en nuestro programita. A ver, empezaremos con este de aquí, el combo box. ¿Cómo vamos a ir utilizando? Este combo box nos sirve para mostrar como una lista de opciones. Y vamos a ver, tampoco es muy complicado lo único que necesitamos es dos cosas, ¿no? Como en las cajas de texto, poder introducir algunos nuevos ítems a esa lista o poder ver cuál ítem se ha seleccionado, ¿no? Entre los más comunes que podríamos tener. Y justamente aquí está un poco el ejemplo. Este que dice Get Selected Item, por ejemplo. Seleccionar el ítem. No, el ítem que he tenido, el que he seleccionado y ver qué valores tiene por ahí, ¿no? Entonces veremos este combo box. A ver, esto no es. Este de aquí. Estábamos por aquí, ¿no? Hemos hecho un menú principal, un ejercicio 1, un ejercicio 2, un ejercicio 3. La ventana 1 estaba el ejercicio 1. La ventana 2 podríamos hacer un ejercicio 2 y la ventana 3 un ejercicio 3, ¿no? A ver, hasta ahí veremos si funcionaba o no funcionaba esto. Ejercicio 1, regresamos, ejercicio 2, regresar, ejercicio 3, regresar. Está bien. Entonces probaremos este combo box.
este de aquí. Seleccionamos y colocamos, ¿no? Y a ver, hasta ahí vamos a ver qué es lo que pasa con este combo box. O cuál es su característica, ¿no? ¿En qué nos puede beneficiar? Es esto de aquí. Ese combo box lo que hace es generarme este control de aquí. Puedo colocar diferentes ítems, diferentes opciones y seleccionar uno, por ejemplo, ¿no? Y ya de acuerdo a algún ejercicio que yo tenga, ver qué ítem he seleccionado y tener acciones, ¿no? Por ejemplo, podría ser para, no sé, un factor de conversión, por ejemplo, ¿no? De temperaturas y seleccionar qué temperatura quiero. Si quiero grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin, por ejemplo, ¿no? Tener diferentes opciones. O de repente, si alguien hace algún cálculo de engranajes, que directamente aquí pueda escoger los módulos disponibles. Entonces que me diga el módulo 1, 2, los que tenga disponibles, ¿no? Para hacer algún cálculo en específico. Entonces podríamos tener esas opciones, ¿no? Incluso podríamos colocar esto aquí en el menú principal, ¿no? Seleccionar el ejercicio que yo quiero y aceptar. Entonces hay muchas alternativas. Haremos esa opción aquí. Le pondremos eso al principal y le pondremos este de aquí. Y bueno, con las propiedades ustedes ya pueden ir modificando un poco, hacerlo un poco más grande, cambiarle el color y todo eso, ¿no? Lo primero que necesitamos en esto es ver esas opciones. Esto que dice ítem 1, ítem 2, justamente está en las propiedades, aquí en modelo. Ahí están las opciones que nos muestra. No podemos borrar todo esto y colocar otras opciones. Por ejemplo, lo que nosotros necesitamos. Ejercicio 1, enter, le pongo ejercicio 2, ejercicio 3, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí. Y cómo va a quedar nuestro ejercicio o esta ventana. A ver, veremos. Y esta, ¿no? Esto es lo que hemos cambiado, ejercicio 1, 2, 3. Ahora probaremos para ver cómo puedo seleccionar esto y que vaya alguna de estas opciones. Podría ser colocar esto y al lado que vaya un botón. Y que diga un botón aceptar. Y ya está, ¿no? Entonces, al seleccionar un ítem, presiono aceptar y que me muestre ese ejercicio. Entonces podemos hacer ese ejemplo, ¿no? Y para eso haremos el código en este botón. Le podemos cambiar el nombre antes de eso, ¿no? Que sea el botón aceptar y combo box le pondremos. Y este le pondremos combo 1. Clic derecho, evento, acciones y que voy a realizar. Entonces, si quiero ver las otras ventanas, en realidad va a ser este mismo código, ¿no?
Lo único que ahí me faltaría es identificar qué opción está seleccionado. Entonces, para ver la opción que ha seleccionado, vamos a utilizar en su propiedad, el selected item, get de la lista, el combo, el nombre que le hemos puesto, ¿no? A ver, probaremos. Le hemos puesto combo 1 punto y debe estar. Y aquí está, hay estas opciones, ¿no? El selected index, el selected item. Podríamos probar primero con este. Y almacenar en alguna variable, ¿no? Le pondremos index y ya está. Y de acuerdo a este index vamos a ver en qué opción estamos. Hay la diferencia entre ese ítem y ese index. Regresaremos aquí. El index, este es le llamaremos la posición del ítem. A ver, haremos correr esto. Tengo aquí tres opciones, ¿no? Ejercicio 1, 2, ejercicio 3, o si quieren ejercicio A, ejercicio B, ejercicio C. Si voy a colocar index, me va a decir en qué posición está. Esto es como un vector. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, así, ¿no? Entonces, este index, eso me va a decir. Si selecciono ejercicio 3, la posición del index en realidad está en el 0, 1, 2, ¿no? Este index va a valer 2. Entonces, ya de acuerdo a eso, podría ser lo más fácil, ¿no? Un if. Poder colocar que ese index, si es que ese index es igual a 0, si es igual a 0, que muestre la ventana 1, todo esto, ¿no? Y ya está. Y podemos probar con las otras opciones. Y en realidad va a ser casi todo igual. Si es que el index es igual a 1, que vaya a la ventana 2. Y todo esto cambiamos a la ventana 2, ¿no? Y si el index es igual a 2, que vaya a la ventana 3. Y probaremos hasta ahí. Si funciona esto. A ver, ejercicio 3 y aceptar. Y nos muestra la ventana 3. Regresamos, ejercicio 2, aceptar y la ventana 2. Aquí puedo hacer otras cosas, ¿no? Y ejercicio 1, aceptar y nos muestra la ventana del ejercicio 1, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esto, poder escoger alguna opción, ¿no? Y ahorita estamos trabajando con esta opción del index, ¿no? Verificar la posición del index. Si selecciono ejercicio 2, el index sería 1. Si index es igual a 1, que muestre la ventana 2 y lo haga visible, ¿no? Se conecta a la ventana 2, lo hace visible y cierro el menú. Así está el código, ¿no? Si selecciono ejercicio 1, el valor de index va a ser 0.
y si index es igual a 0, que muestre la ventana 1. ¿No? De esa forma se puede utilizar esta propiedad, ¿no? Con el index, con la posición del mensaje. Ahora probaremos el otro. Este de aquí, el ítem. Con el ítem vamos a ver un poco la diferencia que vamos a tener. Regresaremos aquí. Esto es para el no ítem, esto es index, ¿no? Esto es para hacer con index. Quedaría así. Si trabajo con el index, estoy trabajando con números enteros. Si hago con números enteros, puedo hacer estas operaciones, ¿no? Si index es igual a 0, es igual a 1, o si es que el index es mayor a 1, que haga alguna acción, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Ahora cambiaremos esto. Esto hemos hecho con el index, ¿no? Aquí cambiaremos, agregaremos uno más. Esto era para el index. Y agregaremos otro. Y este trabajaremos con el ítem. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones por aquí. Algo muy similar al otro. Le cambiamos el tamaño. Esto que también diga esto que diga aceptar, y aquí podemos modificar las opciones que diga, por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña variación. Le pondremos A, B y C. A que sea para el ejercicio 1, B para el ejercicio 2 y C para el ejercicio 3. O podría colocarle este mismo texto, ¿no? Entonces, para diferenciar un poco, lo haremos así de simple. A, B y C. Y ya está, ¿no? Y veremos cómo va a quedar. Y aquí están las opciones, ¿no? A, B, C. Si escoge B, que haga el ejercicio 2. Si escoge C, ejercicio 3. Si escoge A, ejercicio 1, ¿no? Lo mismo que este. Y con su botón aceptar. Cambiaremos las variables, que sea el combo 2 y que sea el botón aceptar 2 también le pondremos. Y el código vamos a hacer en este botón. ¿Y cómo vamos a hacer la diferencia? Hemos hecho con index, ¿no? Entonces haremos con la otra propiedad que tiene. Combo 2. Get. Ahora el ítem. Trabajaremos con este. Y ese resultado lo haremos algo similar a este. Le asignaremos alguna variable. Le pondremos int igual valor igual a combo. Y ya nos sale error, ¿no? No puede hacer esa conversión. ¿Y qué pasa si le ponemos string? Tampoco me acepta, ¿no? Me dice string no puede ser o no puede hacer esa conversión al tipo objeto. Entonces esto me dice que es de tipo objeto. Entonces una forma para hacer las conversiones es esto de aquí. Obligarle a que este resultado cambie o se cambie a este tipo, que sea string. Entonces podríamos intentar hacer eso y a ver qué pasa. Y ya está. Ya no me marca error. Entonces, esta es una forma de hacer la conversión del tipo de dato. Por ejemplo, si es que esto
está en otro tipo de dato, como en este caso dice que es de tipo objeto. Quiero convertir eso a tipo string. Entonces, esta es una manera. Todo lo que está aquí le obliga a que cambie su tipo de dato y que sea string. Y como va a ser string, todo eso puedo almacenarlo en una variable de tipo string. Esto normalmente le llaman casting, hacer esa conversión o forzar a un cierto bloque de código a que cambie su tipo de dato. Entonces, esta es una alternativa para hacer conversiones. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar eso. ¿Qué más nos falta? Hacer la comparación. Ahora, para trabajar con los ítems, aquí le pondremos también eso. Esto trabaja ya con el nombre del ítem. Eso quiere decir que estoy trabajando, ¿dónde estamos? Con el nombre que va a tener aquí, si es que va a ser A, B o C, o cualquier nombre que le ponga, ¿no? O si es que le coloco 1, 2, 3, cualquier nombre. Con ese nombre es con el que voy a trabajar. O eso estoy seleccionando aquí, ¿no? Me dice, por ejemplo, el ítem que se ha seleccionado. Si estoy en la opción A, como resultado, este valor va a valer A. Si escojo la opción C, por ejemplo, esta variable va a valer C, ¿no? Entonces, estamos trabajando con el nombre que va a tener aquí. Y para hacer eso estamos haciendo con string. Entonces, podría ser algo muy similar a esto, ¿no? Colocarle un if y decir valor, si es que es igual a, así hemos puesto, ¿no? Si es que es igual a y aquí adentro colocar esto para hacerlo rápido. Si es que esta variable valor, así lo pondremos, si esta variable valor es igual a esta letra A, que muestre la ventana 1, ¿no? Esa sería una alternativa. Pero aquí hay un pequeño detallito. A ver, probaremos si es que nos deja todavía trabajar. Bueno, haremos las otras opciones más para ver si nos va a funcionar. Le pondremos, si es que valor es igual a B, que vaya a la ventana 2, todo con la opción 2. Y si es igual a C, que vaya a la ventana 3. Así quedaría. Veremos qué tal va. Opción C y aceptar. No, nos va a la ventana 3, regresar. Opción A, aceptar. Regresa aquí. Opción B y podemos acceder, ¿no? Entonces se puede hacer eso. A ver, haremos un cambio aquí. Le pondremos ya no ABC, le pondremos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Y ya está, ¿no? ¿Y cómo tendría que cambiar mi código? Ya no tendría que decir aquí A. Si el seleccionado dice ejercicio 1, que muestre la ventana 1. Si dice ejercicio 2, y si dice ejercicio 3, que muestre la ventana 3.
y probaremos esto. Ejercicio 3, ¿no? Y nos muestra la ventana 3. Puedo ir al ejercicio 2 y nos muestra el ejercicio 2. Entonces en estos ifs lo que estoy comparando es esto, ¿no? Lo que he seleccionado, ejercicio 3, este texto, si es igual a este texto. Y si es igual, que nos muestre la ventana 3, ¿no? Pero va a haber diferencia si es que aquí le agrego un espacio. Ahora ya no son iguales, ¿no? Aquí dice ejercicio 3, aquí también dice ejercicio 3, pero aquí al medio hay un espacio y este no tiene, ¿no? Entonces no me debería aceptar. Ahora, sobre esto hay un pequeño detalle que que nos marca como error. Y justamente es esto. Bueno, aquí nos da alguna sugerencia, ¿no? Este detallito de aquí. Nos dice que al comparar strings, porque estoy comparando, ¿no? Esta variable es de tipo string, este mensaje es string, y me dice cuando quieres comparar strings, es mejor utilizar equals, ¿no? Esta pequeña función que dice equals cuando comparo strings. Esto de igualar normalmente me sirve cuando comparo números enteros, flotantes, dobles. Cuando es de tipo numérico no me marca error y me dice que está bien hacer la comparación de este tipo. Pero cuando voy a hacer strings me conviene hacer con equals. Entonces, ¿cómo corregiría ese problema? Me dice que utilice este de aquí. Y no valor el mensaje. No, eso es lo que me dice. Para comparar strings es mejor de utilizar esto. Y a ver, veremos si funciona para toditos. Le pondremos. Algo está mal por aquí. Este está bien, este está bien. Aquí me falta uno. Y aquí le agregaremos el mismo. Y me falta uno más. Y probaremos con esto. A ver, otra vez. Ejercicio 3. Y muestra el ejercicio 3. No tengo el mismo efecto. Ejercicio 2 y la ventana 2. Ejercicio 1, la ventana 1. Entonces, este detallito aquí. Cuando voy a comparar strings, me conviene utilizar este equals. Variable punto equals y el valor que quiero comparar, ¿no? Ahora puede ser directamente como hemos hecho aquí, un mensaje. O podríamos cambiar esto y hacer otra variable, ¿no? Que compare con otra variable. O directamente todo esto colocarlo aquí adentro. ¿No? Entonces hay muchas opciones que podríamos hacer, ¿no? Comparar variables, pero solo cuando sea string vamos a colocar equals. Y si es un valor numérico normal, haremos el igual igual. Esa
característica que tiene. Y con eso ya podemos hacer cualquier otro ejercicio, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si es que no quiero trabajar con ejercicios, quiero trabajar, por ejemplo, con escalas de temperatura. Que esto sea, si escoge Fahrenheit, si escoge centígrado, si escoge Kelvin, por ejemplo, ¿no? Y aquí adentro que haga las operaciones, por ejemplo, de conversión. Le colocamos la fórmula, hace la conversión. Podría ser esa una alternativa, ¿no? De utilizar este tipo de controles. A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda respecto a ese control? ¿Todo está claro para esto? Bien, con este no hay mucha complicación, ¿no? Simplemente es verificar qué opción ha elegido y de acuerdo a eso ir seleccionando. Algo muy similar es este otro de aquí, este radio button, que también podemos ir utilizando. Entonces veremos este otro control, cómo podríamos utilizar. Entonces esto ya tenemos resuelto. A ver, podemos colocar aquí el ítem y hemos visto cómo funciona. Podemos agregarle ahora este de aquí, radio botón. Pondremos dos por aquí. Este otro control es para escoger opciones. No, ya tengo todas las opciones y puedo ir seleccionando alguno de ellos. Probaremos. Ese control es este de aquí, donde puedo seleccionar, ¿no? Puedo seleccionar o deseleccionar la opción que yo quiero. O si quiero esta otra opción, ¿no? Y aquí hay una pequeña característica que tenemos que agregarle. Normalmente cuando es de este tipo, solo debería permitirme seleccionar una opción y no los dos. Entonces, para hacer eso, aquí tenemos la opción este de aquí, grupo de botones. Este es el que debería agregar. Este grupo de botones me sirve para justamente agrupar botones. Selecciono el control y lo voy a pegar aquí. Y aparentemente no ha pasado nada, ¿no? Pero ese control, bueno, no se puede ver este. No puedo ver dónde está, o al momento de ejecutar el código o el programa, no se puede ver este botón group. Pero para ver si ya tengo un botón de grupos, aquí podría verificar en nuestro navegador. Aquí dice en este formulario que es ventana 2, se llama este formulario, ventana 2, y uno de sus componentes dice grupo de botones 1, entonces tiene ese grupo de botones. Y aparte en el JFrame tiene estos otros controles, ¿no? Entonces hay todas esas opciones. ¿Qué más le podemos hacer? Entonces, como ya tenemos el grupo de botones, lo que podríamos es igual ir trabajando con sus propiedades y que estos dos radio botones pertenezcan a este grupo. Entonces, para hacer eso, vamos a ver la diferencia. En sus propiedades podemos ir aquí, grupo de botones,
y le decimos, y justamente aquí sale, ¿no? Grupo 1, y seleccionamos grupo 1. Este otro también que pertenezca al grupo 1, y veremos la diferencia. Y ya está. Como ambos ya pertenecen a un solo grupo, obtengo este efecto. Solo puedo seleccionar un elemento del grupo. Si yo quiero esto se desmarca y se queda aquí, ¿no? Entonces, para eso me sirve ese grupo, para que de este grupo solo pueda seleccionar una opción. Entonces podemos ir modificando un poco esto. Lo haremos un poco más grande. Este también. Entonces podría agregarle otro elemento más. Otro control aquí, ¿no? Y si quiero que estos tres estén en el mismo grupo, en su propiedad grupo, también le diría que pertenezca al grupo 1. Ahora no solo puede ser esto, puedo agregar más opciones. Hacer otro grupo, ya tengo aquí grupo 1 y grupo 2, y puedo colocar aquí otro grupo, ¿no? Y que este pertenezca al grupo 2, este también, y este también. Y podemos probar la diferencia, ¿no? Esto pertenece al grupo 1, entonces del grupo 1 solo puedo seleccionar un elemento, ¿no? Cualquiera de estos. Y pertenece al grupo 2. Del grupo 2 también solo puedo seleccionar uno, ¿no? Y el grupo 1 y el grupo 2 son diferentes, así que de aquí puedo tener uno seleccionado y de aquí otro. ¿No? Entonces, esa es la característica de estos radiobotones. Y con esto también podríamos aplicar en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es que quiero hacer una calculadora, podría aquí escoger la operación, ¿no? Que sea aquí suma, resta o multiplicación. Directamente escoger la operación y un botón calcular, no sé, ya veríamos, ¿no? Cómo ordenar. Bueno, pues esa sería una de las alternativas. Ahora el código, ¿cuál vamos a utilizar? Para identificar cuál está seleccionado. Y justamente utiliza ese mismo nombre. Si está seleccionado, ¿no? El nombre del control y si está seleccionado. Entonces veremos un poco cómo va a ser eso. Y para nuestro ejemplo haremos aquí. Haremos esto. Opción 1, 2 y 3. Y le pondremos un botón por aquí. Haremos esto que sea el ejercicio 1, este que sea el ejercicio 2 y este que sea el ejercicio 3 y este que sea nuestro botón aceptar. Lo haremos un poco más grande. Y probaremos aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar un ejercicio
Y si selecciono el 2, aceptar que me muestre el 2. Como ejemplo, ¿no? Para ver cómo se utiliza este control. Entonces ya tengo los controles, me faltaría el grupo. Lo vamos a arrastrar. Y ya está el grupo. ¿Qué me faltaría? Los nombres de variable. Nombre de variable que se llame radio 1 le pondremos. Este que se llame radio 2. Y este que se llame radio 3. Este que se llame botón radio aceptar. Y ya está. Ahora nuestro código que le vamos a colocar en este botón aceptar. Entonces va a ser algo muy similar a esto, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? Tengo que verificar cuál de esos radios se ha seleccionado. Entonces tendría que colocar algo así, sería, ¿no? Radio 1. Este de aquí. Si está seleccionado. Radio 1 está seleccionado. Este de aquí. Pero el resultado de esto, pondremos otra vez. Y esto también es un poco interesante, ¿no? Cuando empezamos a escribir el código, aquí nos sale la opción. Y aquí nos sale una pequeña descripción de lo que puede hacer este control o qué características tiene. Por ejemplo, aquí me da una pequeña idea. Me dice que me devuelve verdadero si justamente ese radio botón se ha seleccionado, y si no, me devuelve falso. No, ese es el resultado que me va a devolver. Entonces podría ser, como en el ejemplo, directamente colocar en un if. Podría ser esta opción. Si el radio 1 es seleccionado, si esto sale verdadero, que me muestre el ejercicio 1, ¿no? O que haga alguna acción. Esa sería una alternativa, colocarlo directo. Otra alternativa sería declarar una variable, ¿no? De tipo booleano y comparar esa variable aquí. Entonces haremos ahora de esta forma. Y esto mismo podría ser para las otras opciones. Podríamos colocar si el radio 2 se ha seleccionado, que me muestre la ventana 2. Y haremos uno más. Si el radio 3 es el que se ha seleccionado, mostramos la ventana 3. Ya está casi listo, ¿no? Lo que creo que me faltaba aquí es agrupar estos botones. Eso lo hago en sus propiedades y en botón grupo de botones que pertenezca al grupo 1. Y hasta ahí, probaremos. Ejercicio 1, 2 o 3. Está bien, está funcionando el grupo, solo me deja seleccionar uno de esos y probaremos con ejercicio 3. Nos muestra la ventana 3. Ejercicio 2 nos muestra la ventana 2 y ejercicio 1 nos muestra la ventana 1.
Entonces, para eso nos sirve estos botones, ¿no? Y de acuerdo al ejercicio podríamos ir aplicando, ¿no? Por ejemplo, podría ser como esto, que me muestre las ventanas de los ejercicios. Podría ser que en algún determinado ejercicio esto diga, por ejemplo, sumar, esto diga restar y esto diga, ¿dónde estamos? Que diga multiplicar, ¿no? Podría ser esa otra opción, ¿no? Y colocar un número A, un número B y el resultado, por ejemplo. Y escoger la opción que quiero sumar y calcular y que me haga la suma o hacer su resta, multiplicación, ¿no? Entonces esto ya depende mucho del ejercicio y de cómo quiero resolver. Y lo que nos interesa de esto es, dependiendo, hacerle un grupo. Puedo tener varios grupos, eso para poder seleccionar simplemente una opción, ¿no? Y para verificar cuál de esas opciones es el que se ha seleccionado, podríamos verificar con esta su propiedad si está seleccionado. Si el radio 1 está seleccionado, que haga las acciones que necesito. Si el 2 o el 3, ¿no? Entonces, esa es otra alternativa que podemos ir utilizando. Y sobre esto le agregaremos uno más. No hemos hecho algo del combo box, los ítems. Probaremos uno más, este slider. Veremos qué podríamos hacer con ese slider. Seleccionamos y colocamos por aquí y veremos qué es lo que hace. Lo que hace es esto, ¿no? Me muestra este efecto. Este es el slider, es una barra y podría ser de repente como un potenciómetro, ¿no? Donde tengo una opción mínima, una opción máxima y puedo seleccionar posiciones intermedias de repente, ¿no? Entonces veremos cómo podemos controlar esto, qué características más tiene. Entonces estos sliders, en sus propiedades, lo primero que tenemos es su rango. Como ya hemos visto que funciona como un potenciómetro o algo similar, esto lo que tiene es un rango mínimo, o bueno, una opción mínima y su valor máximo que va a tener. Y por defecto me dice que es de 0 a 100. Y podría modificar esto, que no sea de 0 a 100, que sea de 0 a 1000, por ejemplo, ¿no? O que no sea de 0 a 1000, que sea de 100 a 1000, por ejemplo. Entonces me deja hacer esas combinaciones, ¿no? Manejar su rango. ¿Qué más necesitamos para esto? Empezar a controlar esta barra y verificar en qué valor está. Entonces, para esto, bueno, necesitamos hacer algunas otras combinaciones más. Por ejemplo, haremos la primera opción, ver en qué valor tiene esto. Porque ya hemos visto, ¿no? A ver, lo haremos correr otra vez. Por defecto me decía que era de 0 a 100. Entonces, en esta posición debe estar 0 y aquí debe estar 100, y si pongo al medio de repente está 50, ¿no? Pero no puedo ver ese valor, ¿no? No sé cuánto vale, cuánto exactamente está.
Entonces podríamos intentar hacer eso antes, verificar su valor o mostrar el valor que tiene. No sé en qué valor tiene, entonces si quiero ver, podríamos agregar una etiqueta y mostrar en esta etiqueta el valor que tiene. Entonces le cambiaremos el nombre a esto, que sea label slider, le pondremos. Entonces, para empezar a hacer esas opciones, lo que vamos a hacer es, bueno, esto lo dejaremos por defecto, 0 a 100. La opción mínima 0, el máximo 100. Ese va a ser su escala, de 0 a 100. Para agregarle el código, vamos a cambiar un poco. Seleccionamos el control, pulsamos clic derecho, le ponemos evento. Y aquí seleccionamos, no hay varias opciones, haremos este que dice cambio o change, cambio, y cuando cambie de estado, ¿eso qué quiere decir? Cuando esto cambie de valor o cambie de posición, si esto se mueve, se va a ejecutar este código, esto dice, ¿no? Entonces lo haremos así. Si ese slider se mueve, ¿qué código le voy a colocar? Eso viene aquí. No, aquí podemos agregar el código. Y en este caso, bueno, está con su nombre de variable por defecto que viene. Incluso eso podríamos cambiar. Cambiarle el nombre y que sea el slider 1. Y ya está, ¿no? Clic derecho, evento, y cuando cambie de estado. Y aquí está, el slider 1. Ahora vamos a ver un poco, slider 1. Y si quiero saber en qué valor está, lo más conveniente es tratar de utilizar un get. Y lo más común sería este de aquí, get value. Y como les decía, ¿no? Cuando tenemos las opciones, aquí nos da un poco de ayuda y nos dice qué cosas hace esto, ¿no? Por ejemplo, este me dice que me devuelve el valor del slider. Entonces justamente eso es lo que necesitamos. Y además esto me dice que es de tipo entero. Entonces me va a ayudar un poco, ¿no? Con esto voy a recuperar el valor y lo voy a almacenar en una variable que diga valor también, ¿no? Y ya está. Ya tengo el valor que va a tener este slider y eso lo mostraré en esta etiqueta. Entonces en nuestra etiqueta, creo que estaba así, y si quiero mostrar resultados le ponemos el set y el text, ¿no? Y ese text es string, ¿no? Y podría colocar esta variable valor. Ya está casi listo. Nos marca error. Esto deberíamos concatenarlo así. No, esto ya hemos visto. Cuando quiero mostrar algún mensaje, los mensajes son de tipo string, y si quiero mostrar algo que es de tipo entero, entonces me conviene concatenar para hacer más simple el código. Colocar dos comillas, el signo más y la variable. Y probaremos hasta ahí.
y veremos. Ahora sí funciona, ¿no? Estoy en la última posición y dice 100. Si voy al inicio me marca 0. Entonces justamente el código que hemos puesto es para eso. Este state change, cuando haga el cambio de estado, estoy cambiando, ¿no?, de 0 a 3, por ejemplo, o cuando se mueva esto, si quieren, ¿qué es lo que pasa? Se ejecuta este código. Recupero el valor que tiene el slider con getValue, o recuperar valor, lo almaceno en valor y muestro ese resultado en esta etiqueta, ¿no? Cambia de estado y muestro el valor con el que se ha quedado el slider, ¿no? Se queda en 100, se queda en 71, 59. Y ya con esto también puedo hacer cualquier ejercicio. Por ejemplo, esto de aquí también podría ser hacer un slider con simplemente 3 valores, o del 1 al 3. Y si escoge 1, que vaya al ejercicio 1. Entonces haremos ese ejemplo, que va a ser sencillo aquí. Podríamos colocar el slider y un botón aceptar. Las variables, este que sea slider 1 y este que sea botón aceptar, y slider le pondremos. Y además le podemos colocar esta etiqueta para ver en qué opción está. Esto que se llame label slider. Y ya está, ¿no? Entonces haremos la primera opción. Bueno, antes de eso el rango, ¿no? El valor mínimo que sea 1 y el máximo que sea 3. Ya está. ¿Qué más podemos colocar? El código, ¿no? Clic derecho, evento, y cuando cambie de estado. Entonces podríamos colocar en el slider 1 y recuperar su valor. Y eso lo almacenamos en una variable. Y mostramos en la etiqueta. En nuestro label slider set text y le pondremos valor, pero necesito concatenar con un mensaje. Y ya está. A ver, hasta ahí probaremos. No, ya tengo las opciones. La opción 1, el máximo valor es 3 y a la mitad 2, ¿no? Entonces solo tengo, o mi rango es de 1 a 3. Y podría aplicar en este ejercicio, ¿no? Si escoge 1, que vaya al ejercicio 1. Si escoge 2, al ejercicio 2. Y si es 3. Entonces, si es el mismo ejemplo, ya podemos intuir qué es lo que vamos a hacer. Y en realidad sería algo similar a este. Lo que podría hacer es esto, ¿no? Ya no es index, le diría valor. Si el valor es igual a 1, el valor del slider, ¿no? Si el valor del slider es 1, que vaya a ventana 1.
Si el valor del slider es igual a 2, que vaya a ventana 2. Si el valor del slider es igual a 3, que vaya a ventana 3. Y podemos probar, ¿no? Y en este caso incluso está un poco raro esto, ¿no? Y justamente eso se debe a que cuando cambia de estado directamente ejecute el código, y por eso hay ese efecto, ¿no? Entonces quitaremos esto y ese código haremos en este botón aquí. Necesito valor, esto de aquí haremos el mismo. En el botón aceptar recuperamos otra vez el valor del slider, el último que tenía, uno con el que está, lo almacenamos en esta variable valor y hacemos el if. Probaremos ahora esto. Ahora sí, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3. Si es que es 3, aceptar, muestra la ventana 3. Si es 2, la ventana 2. Si es 1, la ventana 1, ¿no? Y cerramos. Entonces esa es su característica de este slider. Y ya con eso podemos hacer diferentes ejercicios, ¿no? Con el slider, por ejemplo, con los botones, con el combo box, se puede hacer diferentes variantes. Por ejemplo, a ver, veremos qué podríamos hacer con esta etiqueta label. Podríamos modificar sus colores. Haremos con un panel. Hay justo este detalle que me he olvidado explicarles, pero antes de hacer eso vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este de aquí, no, este panel es como si fuese una hoja de trabajo. No, este pequeño detallito que me olvidé explicarles. Para eso haremos esto, nuevo y formulario, que sea la ventana 4. Ya tenemos nuestra ventana 4. Entonces este detalle que creo que no les he mostrado. Normalmente cuando creamos una clase y es de tipo formulario, se crea esto. Esto es el JFrame. Esto de aquí, esto que ven. Y sobre este JFrame podemos colocar controles, ¿no? O contenedores. Uno de esos es este panel. Puedo colocar aquí, incluso le puedo cambiar un poco su fondo. Lo pondremos así. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, para que sea fácil de entender, este JFrame, el del fondo, el que es color plomo, que está por defecto plomo, ese es el JFrame, ¿no?
Este JFrame para nosotros sería como una mesa de trabajo, un escritorio o algo así, ¿no? A eso equivaldría este JFrame. Y este panel sería una hoja, no sé, una hoja de tamaño carta, si quieren así, ¿no? Una hoja que está ahí, encima de la mesa. Y esta hoja es de color azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería más o menos la interpretación. Entonces, normalmente cuando hacemos diseños en formularios de este tipo, la interpretación es muy similar a un escritorio. Normalmente sobre mi escritorio, si quiero hacer algún diseño, primero coloco mi hoja, no sé si es tamaño carta, una A3, una A4, una hoja más grande, ¿no? Y sobre la hoja recién empiezo a rayar, ¿no? Empiezo a colocar algunas cosas por ahí. Puedo colocar estas cosas, estos objetos por aquí, estos controles por allá, ¿no? Todo eso empiezo a rayar encima de la hoja, ¿no? Encima de esa hoja ya tengo todo ese diseño, ¿no? Y la hoja lo puedo mover a la posición que yo quiera, ¿no? Si quiero más abajo, más arriba. Entonces, para eso me sirve este panel. Ahora, también encima del escritorio, de repente alguien, o lo que hemos hecho hasta ahora, podríamos rayar también sobre el escritorio. No colocamos la hoja y sobre el escritorio lo rayamos, ¿no? Rayamos el escritorio, le colocamos estas cosas. También se puede hacer eso. Pero lo más recomendable es colocar el panel, o este panel, o si quieren colocar una hoja, ¿no? Ese panel sería nuestra hoja. Y encima de la hoja recién empezar a rayar. ¿No? Hay esas herramientas que tenemos, ¿no? Y justamente con este panel me ayuda a agrupar los botones y que no se muevan, ¿no? Me ayuda a organizar mejor mi diseño. Lo que no sucede con estos de aquí, por ejemplo, que no tengo la hoja, y como no está en una hoja, está todo sobre el escritorio, necesitaría seleccionar uno por uno, seleccionar todo lo que está aquí y tratar de mover. Y si voy achicando esto se mueve un poco, es un poco difícil el control. Lo que no pasa con este caso, ¿no? Como esto es una hoja, lo que está dentro de la hoja no se mueve, no se modifica, ¿no? La mesa podría hacerlo un poco más pequeño. No, la mesa sería más pequeño, más grande, pero la hoja no cambia su forma. Lo que aquí sí empieza a cambiar, ¿no? Por ejemplo, esto lo puedo mover y esto ya se pone más arriba, ¿no? Ya se pone más abajo. Entonces hay esas herramientas que podríamos ir utilizando, ¿no? Justamente esta hoja, este panel, que puedo cambiarle incluso el color, hacer otras opciones, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos hacer? De repente podríamos cambiarle el color de esto, ¿no? A través de estos controles. De repente alguien quiere hacer otra aplicación, ¿no? Con tema de colores, modificar colores, incluso modificar los tamaños. Ya podríamos ir jugando con estas propiedades y este slider como ejemplo, ¿no? Podríamos ver la posición, la alineación, en qué lugar necesito, el tamaño y todo eso, ¿no? Y no solo en este, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la letra podría ir modificando todo con el slider, ¿no? Este me podría ayudar a hacer esas modificaciones en estos controles, en cualquiera, ¿no? Y eso igual, mucho depende a la aplicación que quiero realizar. A ver, intentaremos con este label slider.
eventos y veremos si podemos modificar ese label slider. Label slider y podríamos trabajar, no sé, a ver, el tipo de letra, por ejemplo, o el tamaño. Podríamos asignarle esto, ¿no? Este valor aquí. Lo haremos por el momento así. Valor. De decirle de este slider, la fuente o el tamaño de la fuente que tenga este valor. Entonces, si esto está en 1, esto que sea de tamaño 1. Esto que hemos hecho aquí. Esto, el tamaño. Si quiero de 48, si quiero de 5 va a ser pequeño, ¿no? Si quiero 18, y esto depende al slider. Podríamos hacer eso también. Y a ver, probaremos. Bueno, así directamente no me conviene. Lo que aquí tendría que agregarle es, por ejemplo, nueva fuente. Aquí está, nueva fuente, ¿no? Y aquí podemos agregarle algunos valores. Podríamos agregarle el tipo de fuente que sea Arial. Y este mismo orden va a ser de aquí, donde estamos. Fuente. Estos mismos 3 datos necesito. El tipo de fuente, si quiero symbol, le coloco symbol. Si coloco Tahoma, si quiero el común Arial, pongo este nombre. Necesito el estilo. Si va a ser plano, en negrillas, cursivas y el tamaño, ¿no? Entonces, estos 3 valores necesito. Regresaremos al código, la fuente es Arial, le pondremos 1 y le pondremos el tamaño que sea valor. Hasta ahí, probaremos qué pasa. No, y justamente de esta etiqueta label slider que le hemos puesto, label slider, lo que hago es cambiarle el tamaño, ¿no? Aquí le estoy diciendo que la fuente va a seguir siendo Arial, va a estar en negrillas y el tamaño va a ser 23, por ejemplo. Ahorita está tamaño 23, podría ir aumentando, ¿no? Tamaño de la letra es 68, ¿no? Puedo ir cambiándole el tamaño, ¿no? Entonces se puede hacer muchas cosas con las propiedades. Como ejemplo, simplemente aquí estamos cambiando el tamaño de la fuente. Podría cambiar el tamaño, por ejemplo, no sé, ya no de la fuente, ¿no? El tamaño en sí del objeto o del control, hacer que este control sea más grande o más pequeño. Podría modificar la posición, es decir, que esto esté en esta posición, en esta esquina, que esto se vaya a esta esquina. No puedo hacer todas esas opciones, ¿no? Esos cambios de acuerdo a sus propiedades que tiene. Y estos valores de aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando es fuente, este de aquí, justamente necesito estos 3 parámetros de aquí. Lo que hemos puesto, ¿no? La fuente, el estilo. Bueno, en este caso yo le he puesto directamente la posición.
el index, ¿no? Este sería el index 0, el index 1. Ese index 1 está aquí. Index 1, ¿no? Este. Y el tamaño de la letra, que es el mismo del slider. Entonces podríamos hacer eso también. O incluso modificarle a este, su color, en su propiedad background. A ver, veremos si nos permite hacer eso. Que sea el panel 1. Y tratar de modificar nuestro panel 1. Algo está mal por aquí. Ahora sí, panel 1. Set y el color. Por ejemplo, directamente podría asignarle un color que sea rojo, ¿no? O asignarle otro color, ¿no? Que sea amarillo, azul, color anaranjado, diferentes colores, ¿no? Podría asignarle. Probaremos hasta ahí. Y hacemos correr esto. ¿No? Y cada vez que se mueva el slider se pone en color amarillo, ¿no? Bueno, todo el tiempo dice, bueno, naranjado, ¿no? Aunque parece más otro color. No puedo hacer eso. E incluso podríamos hacer que esto también cambie de color. Para eso, aquí también hay otra propiedad. Podría ser que sea color. Y justamente tengo esta opción. Podría colocarle un número aquí. En esto del color podrían un poco revisar. Tiene estas propiedades R, G y B. Los separaremos así. El primer número equivale al rojo, el segundo al verde y el tercero al azul. Y puedo hacer una combinación con esos colores. Si aquí coloco 1, bueno, y esto además le pondremos su rango, ¿no? De 0 hasta 255. Ese va a ser su rango. Entonces, como tengo un rango, podría colocar esto del valor. Hacer cambio solo con el color rojo. Esto que valga valor. Y ya está. Y para que no me salga errores, esto lo cambiaremos. Le pondremos hasta 255. Y vamos a ver qué es lo que pasa hasta ahí. Y justamente hay este efecto, ¿no? Puedo, regresaremos esto por aquí y esto por aquí. Entonces, al mover el slider, y hemos visto esto, el tamaño de la fuente puedo cambiar. Puedo hacer que sea más grande o más pequeño. Ahora también puedo hacer algo similar con el color. Cambiarle el color a esto. Y solo estoy cambiando la escala del color rojo, ¿no? Y puedo ir cambiando y llegar a su máximo. Si está en su máximo, que es 255, que nos muestre, bueno, se pone todo ya en rojo, ¿no? Porque este es el máximo.
y si bajamos al mínimo se pone negro, ¿no? Entonces podemos ir cambiando eso. Y no solo para el rojo, podríamos colocarnos 3 sliders o 2 sliders más y cambiar el verde y el azul y hacer las combinaciones, ¿no? Entonces también podría hacer eso, cambiarle el color, cambiarle la fuente, incluso cambiar las posiciones, podría hacer eso, ¿no? Y justamente con este juego de las propiedades podríamos empezar a hacer incluso algunos juegos, ¿no? O algunos sistemitas interesantes. Incluso podríamos hacer algo interesante, ¿no? Como una contraseña que nos diga coloque el color adecuado para hacer la suma. Entonces tendría que buscar el color adecuado y que recién haga una suma, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas cosas se puede ir trabajando con las propiedades de cada control. Como ejemplo hemos ido modificando una etiqueta y un panel, o una hoja si quieren. Y solo hemos hecho el fondo, el color de fondo para el panel, y para la etiqueta hemos trabajado con la fuente, ¿no? Pero no solo son esas dos propiedades. Podemos cambiar muchas propiedades que aquí tiene, ¿no? Por ejemplo, el tamaño. Podríamos cambiarles. Su tamaño en el lado vertical, en el lado horizontal podríamos ir modificando. La alineación del texto, que esté acentreado. Entonces todas estas propiedades lo podemos ir modificando desde el código, ¿no? Por ejemplo, label slider punto y aquí tienen todas sus propiedades que puedo ir modificando, ¿no? Estos que son gets ya hemos visto para qué nos sirve. Simplemente nos recupera algún valor en específico, ¿no? Por ejemplo, si le pongo get font, me va a recuperar el tipo de letra que está utilizando esta etiqueta, ¿no? Y si quiero ajustarle algún valor, asignarle algún valor, tendría que utilizar los que son de set y asignarle algún set, ¿no? Por ejemplo, la alineación. Aquí también tiene algo del color, el enfoque, la alineación horizontal, vertical, asignarle un icono o una imagen, su posición en el eje X y en el eje Y, podría asignarle en qué posición quiero mostrar este slider, el tamaño, el texto que tiene. Bueno, esto ya hemos hecho la prueba, ¿no? Asignarle un texto. ¿No? Entonces tiene esas propiedades disponibles la etiqueta. Y lo mismo podría ir verificando, por ejemplo, con el panel. Panel 1 y empezar a buscar, ¿no? Por ejemplo, los sets. ¿Qué cosas puedo hacer el ajuste? ¿No? Ajustar los bounds, podría ajustar esto de que sea habilitado o deshabilitado. Podría habilitar o deshabilitar ese control. Cambiarle la fuente, el color de las letras, asignarle una posición también podría ser, las dimensiones máximas, ¿no? Entonces todas esas propiedades podría ir modificando, ¿no? Y eso de acuerdo a mi requerimiento, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un jueguito de 3 en raya, ¿no? Con puro gráficos, ¿no? Que empiece a seleccionar, que cambie de color, o asignarle un icono, ¿no? Que tenga de icono una X, que tenga un 0. No, todo eso ya depende de mi código, cómo quiero que se modifique. Y hemos visto todo eso se hace
directamente en sus propiedades. Le cambio de tamaño, le cambio de color, le puedo cambiar la posición, que venga en esta posición, que se vaya a esta posición, o empezar en esta posición y juntamente con el slider que empiece a moverse, ¿no? O si quiero que se mueva en este sentido, ¿no? Entonces ya puedo hacer diferentes animaciones. Todo trabajando con sus propiedades. ¿Qué más necesitamos hasta ahí? Necesitamos preguntas, necesitamos dudas, reclamos, quejas. Todo está claro hasta ahí. No hay problemas, todo bien. La práctica igual, no han tenido problemas. Bien, entonces no queda mucho tiempo. Para el examen les iré dando algunos detalles. Hasta el momento todavía no hay una decisión oficial de que si el examen va a ser presencial o va a ser virtual. Pero en cualquiera de los casos la modalidad va a ser la misma. Para nuestro examen va a ser aplicar el modo gráfico, hacer de este como hemos hecho, ¿no? Hacer botones, estos combos, estos radios, estas etiquetas, y tal vez agreguemos algunos otros controles más. Y la idea es hacer de forma gráfica como este estilo, ¿no? Tener un menú principal, tener las ventanas que hacen o que resuelven ejercicios. Y lo que aquí nos falta es que estos ejercicios se resuelvan como hemos hecho aquí, ¿no? O como están haciendo la práctica, o como han hecho la práctica. De este estilo, ¿no? Tengo las clases que resuelven el ejercicio, tengo el principal y desde aquí accedo a estas clases, ¿no? Entonces aquí va a ser lo mismo, el examen. Voy a tener el principal. Inicialmente voy a tener la parte gráfica, donde puedo acceder a su entorno gráfico, y cada uno de estos ejercicios debería acceder a su clase que resuelve el ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, haremos uno rápido, Java Class, y le pondremos ejercicio 1. Entonces, por ejemplo, ventana 1, aquí va a estar el diseño de la ventana. Resuelvo todo esto, le coloco, ¿no?, los controles, las cajas y todo eso. Y el código para solucionar esto debería estar en ejercicio 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, al presionar el botón calcular, que se conecte o que se enlace con ejercicio 1, llamo a algún método de aquí, resuelvo, me muestra el resultado, ¿no? Lo mismo para el ejercicio 2. Tendría que tener una clase que diga ejercicio 2 y que ese enlace resuelve el ejercicio y que me devuelva el resultado. Entonces va a tener más o menos esa característica el examen. Y aparte de eso, bueno, va a ser algo similar a esto, ¿no? Que tenga ejercicio 1, 2, ejercicio 3. Pero un ejercicio o dos, dependiendo, va a ser planteado por ustedes. Ustedes se buscan un ejercicio y ustedes lo resuelven. Entonces ya tendrían incluso
un buen porcentaje del examen resuelto, ¿no? Yo les voy a dar unos cuantos ejercicios para que ustedes resuelvan. Y ustedes se van a plantear otros ejercicios y ustedes lo van a resolver. Simplemente un detalle que va a haber ahí. Esos ejercicios que ustedes se van a plantear tienen que ser ejercicios que estén relacionados a su carrera, ¿no? Si alguien es de, no sé, electromecánica y hace algún cálculo, podría ser en, no sé, en resistencias, hacer algún cálculo con el color de la resistencia. Entonces haría un ejercicio donde selecciona el color y que automáticamente le diga qué valor de resistencia es, ¿no? O al revés, seleccionar un valor de resistencia y que me muestre qué colores debería tener esa resistencia. Entonces ese ejercicio yo me planteo y yo lo resuelvo. Y es relacionado a mi carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber también de ese tipo. ¿Listo? Pero todavía tenemos unas cuantas semanas más para dar el examen. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, continuamos nuestra clase el miércoles, ¿no? Y no se olviden presentar su práctica, todavía les queda como 15 minutos. ¿Listo? Entonces nos vemos el miércoles. Gracias.